Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Estamos en la clase o en el encuentro número 3 del curso de actualización de formación profesional continua de procedimientos y normativas en la gestión de empresas agropecuarias. Bueno, recordando en los anteriores encuentros habíamos hablado de las etapas del proceso administrativo, en las cuales habíamos visto la etapa del diagnóstico, que era lo que realmente le estaba pasando a la empresa, la etapa de planificación, que era la proyección que pretende hacer el productor empresario a futuro o a posteriori, respondiéndose varias preguntas como ser, por ejemplo, qué voy a producir, a quién voy a vender y demás. En el caso de la organización también es una de las etapas importantes de lo que es el proceso administrativo y muy relevante, en las cuales vendría a ser más que nada el esqueleto, digamos, de la empresa agrícola, ¿sí? Y esta también, como las otras etapas del proceso administrativo, me responde ciertas preguntas, como ser, por ejemplo, ¿quién va a hacer tal actividad? ¿Qué persona? ¿Qué recursos humanos? ¿Con qué autoridad lo va a hacer esa persona? ¿Sí? Puede ser que haya un técnico, ¿sí? Un técnico asesor. Vamos a ver acá un ejemplo. Acá. Por ejemplo, en este caso tenemos un organigrama que más adelante lo vamos a observar con más detenimiento, en los cuales el productor es el productor empresario, el que toma las decisiones y el que tiene el mayor nivel jerárquico. Después tenemos las flechitas que observamos ahí, son las cadenas de mando, en las cuales en jerarquía le sigue el ingeniero agrónomo y así posteriormente el capataz y los peones, en donde estos vendrían a ser los subordinados del ingeniero agrónomo y la vez todos del productor empresario. ¿Sí? Eso es para verlo así rápidamente, ya anteriormente lo vamos a detallar más. Y otra de las preguntas es, ¿con qué recursos lo voy a hacer? ¿Sí? ¿Con qué recursos? Obviamente, como hemos dicho anteriormente, los recursos limitados. Mano de obra, infraestructura, recursos humanos, capital, la vida empresarial, que es lo que hemos visto en la primera clase. ¿Sí? Entonces podemos decir, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo donde vemos los labores culturales mecánicos los realiza el tractorista. En el caso de los labores culturales los realizan los peones. Ellos se encargan de aplicar, por ejemplo, los fitosanitarios a ciertos cultivos del potrero. Los seguimientos de las tareas y las asignaciones de las mismas las realiza el capataz. El seguimiento de los presupuestos de las tareas las realiza el técnico. Y así sucesivamente. También decir que la organización tiene partes y también tiene relaciones. Las partes quedan definidas por la unidad de trabajo-persona, que son las tareas o funciones a ser realizadas por las personas asignadas, donde el número de unidades de trabajo-personas depende de cada tipo de la empresa. Estas pueden estar relacionadas entre sí. Eso es lo que hemos visto. Bueno, así también comentar que la estructura organizativa se materializa en un gráfico llamado organigrama, el cual es la representación gráfica de la estructura de la empresa, señalando su división y la forma en que se relacionan, que es lo que habíamos visto nosotros acá. Por ejemplo, tenemos el organigrama de una empresa familiar. Vendría a ser, como dije anteriormente, el esqueleto de lo que es la empresa. ¿Sí? También comentar que no solamente están en las pymes, en las micro o en las empresas grandes. Los organigramas están en varios lugares, ¿no? Por ejemplo, si uno entra a la página del Ministerio de Educación o Ministerio de Salud, ahí están los organigramas, en donde primero en mayor jerarquía está el gobernador, a posteriori están los ministros, posteriormente los secretarios, que esas serían, digamos, las cadenas de mando que le había comentado anteriormente, y puede ser que haya un coordinador, un director, un subdirector, ¿sí? En donde todos ellos tendrían que ser subordinados en el caso del gobernador, y así sucesivamente, donde ellos cada uno tiene sus funciones, sus actividades adecuadas, en las cuales el gobernador se las delega y a su vez esta persona, por ejemplo el ministro, le delega a la secretaria y la secretaria le delega a la directora a la subdirectora y la subdirectora a la coordinadora, y así sucesivamente hasta llegar, digamos, a los recursos humanos, que son, digamos, el nivel que
está, digamos, por debajo, que, digamos, serían los empleados estatales. Bueno, en este caso, no yéndome mucho de tema, tenemos los organigramas de una empresa familiar en las cuales vemos, por ejemplo, que la primera jerarquía, el nivel 1, vendría a ser que tiene mayor jerarquía, sería en el caso del productor, que es el padre, que puede tener algún asesoramiento externo que puede ser otorgado por el Estado, ya sea por el SENASA o por algún programa del INTA, del IPAF, algún programa de agricultura familiar que se encarga de ir a visitarlos una vez a la semana o una vez al mes para observar que esté todo en orden, que se respete las buenas prácticas agrícolas, que se respete la receta agronómica también, todo eso es muy importante. Posteriormente, en el segundo nivel, tenemos la esposa del productor. Y bueno, acá vemos que el productor sería el primero, la cadena de mando. Posteriormente la tendría la esposa, que sería el segundo nivel jerárquico. Y posteriormente los hijos, ¿sí? Que ese sería el tercer nivel jerárquico. Esta sería una empresa generalmente pequeña para el autoconsumo, capaz para vender algunos alimentos, por ejemplo tomate, pimiento, a mercados locales o de cercanías. O también hay veces que los mismos feriantes van hacia las fincas y compran por mayor y capaz les sale mucho más barato y demás. En donde también observamos, este sería el ejemplo de un organigrama de una empresa mediana, en donde vemos en la primera jerarquía al productor empresario, que es el que toma las decisiones. Posteriormente tenemos en el segundo nivel de jerarquía al contador y al técnico agrónomo, al ingeniero agrónomo. En el tercer nivel tenemos al capataz y ahí observamos cómo estas flechitas van bajando la cadena de mando, ¿no? O sea, delegando las funciones. Y en el cuarto nivel tenemos los peones, ¿sí? Puede ser también que haya dos capataz también, ¿no? Que se encuentren los dos en el tercer nivel, uno que se encargue de hacer el control de los tractores, de las pulverizadoras y demás. En el caso de este ingeniero agrónomo que vemos acá, puede ser un ingeniero agrónomo externo que lo vaya a visitar una vez a la semana, que sea del Estado. Y el ingeniero agrónomo que aparece acá en el nivel jerárquico 2 puede ser algún ingeniero agrónomo que se encuentra en planta permanente, o sea que ya se encuentra en forma fija en la empresa. Después tenemos el organigrama de una empresa grande, en donde vemos acá, por ejemplo, tenemos la dirección, que sería en este caso el primer nivel jerárquico. En el segundo nivel jerárquico tenemos los departamentos contables de calidad, de producción, de recursos humanos, departamentos comercial, ¿sí? Y a la vez vemos cómo empieza a bajar la cadena de mando. Tenemos en el tercer nivel jerárquico al ingeniero agrónomo, al departamento de logística, y en el cuarto a los responsables de agricultura, responsables de ganadería y de transporte. Y al último tenemos los operarios, que ellos son los que se encargan de, por ejemplo, hacer el riego, ya sea un riego por suco gravitacional, que sería gravitacional, o un riego más tecnificado, o también son los que se encargan de hacer las aplicaciones, ya sea con mochilas o con pulverizadoras más grandes como de botalón, o pulverizaciones aéreas, los banderilleros. Todo eso vendría a ser en el caso de los operarios. Acá vamos a ir un poquito más atrás, como hemos visto. Acá. Bueno, también es muy importante tener en cuenta los principios para la organización de una empresa, ¿no? Los principios para la organización de una empresa, en las cuales, primero que nada, se debe definir el objetivo, que este objetivo y estas metas y estas normas ya vienen de lo que es la planificación, que es lo que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Que eso ya viene de ahí. Por ejemplo, uno de los objetivos importantes que puede ser, acordémonos que los objetivos es la definición cualitativa de lo que se quiere alcanzar.
por ejemplo, si nos habíamos planteado en ese tiempo, o sea, cuando hicimos la planificación, en aumentar la rentabilidad de la empresa, o puede ser otro objetivo, aumentar la capacidad de los recursos humanos también, ¿sí? Entonces a esto se refiere, obviamente. Primero que nada, tener en cuenta bien fijo, digamos, los objetivos, ¿sí? Posteriormente, definir la unidad de mando donde cada subordinado tiene un solo superior, es decir, que exista una clara aceptación de órdenes evitando interferencias. Por ejemplo, acá yo les hice un grafiquito, que es un triángulo, en donde en el pico, que sería el primer nivel jerárquico, vemos al productor empresario, que es el que toma las decisiones, y este le delega ciertas funciones al técnico, al ingeniero agrónomo, que se encontraría en el segundo nivel jerárquico, que lo vemos en el segundo. Y posteriormente al capataz, y así sucesivamente a los operarios, que es lo que habíamos visto en los organigramas acá. Por ejemplo, la cadena de mando, los niveles jerárquicos, los subordinados y demás, que lo muestra acá. En este caso vemos que hay una flechita al costado, la roja, que ahí muestra cómo va la cadena de mando, del superior al más bajo, que podemos observar. En donde también es muy importante rescatar acá, es muy importante, acá bueno, como hemos dicho, que las órdenes van a estar siempre en este sentido, de arriba hacia abajo. Siempre las órdenes van a ir así. Puede ocurrir que el ingeniero agrónomo le esté dando órdenes al productor. Puede pasar. Esto se llama efecto Bide. ¿Sí? Cuando no ocurre esto, como vemos acá, por ejemplo, acá vemos que esta flechita, la flechita celeste, que está acá a la mano izquierda, acá vemos que en este caso el ingeniero agrónomo le está dando las órdenes al productor, ¿sí? Entonces esto se llama efecto Bide. O puede ocurrir también que la empresa tenga una cadena de mando bien definida, en donde vemos que el empresario productor le da las órdenes al ingeniero, y este al capataz, como vemos en la flechita verde, y este a los operarios, que serían los mochileros, los tractoristas y así. En donde iría bien, digamos, no hay nada que corregir en esa empresa. Bueno, después, posteriormente, observamos acá que otro principio de la organización es la extensión del control, que es lo que hemos dicho, que una persona no puede controlar todo lo que está ocurriendo en la empresa. Entonces, sí o sí se necesita delegar ciertas funciones, ciertas actividades a otros. Eso lo vamos a ver más adelante, si no, vamos a confundirnos. El quinto principio de la organización de la empresa es la jerarquía, que es lo que le había comentado anteriormente y ahora, ¿no? Eran los ejemplitos del organigrama que vemos, el primer nivel jerárquico, el segundo, el tercero y el cuarto, que ya lo habíamos detallado. Bueno, creo que no le comenté que cuando las órdenes van bien, digamos, de arriba hacia abajo, se llama cascada, ¿no? Efecto cascada, que es eso lo ideal, obviamente. Eso está perfecto. Puede ocurrir que pase lo contrario. Bueno, entonces, una vez comentado todo eso, es muy importante de decir cómo se organiza una empresa, ¿sí? Primero que nada, definir o describir el puesto de trabajo para qué quiero yo un capataz, ¿sí? ¿Para qué me va a hacer falta un capataz? ¿Sí? Y también puede ser para qué quiero yo un ingeniero agrónomo, ¿sí? Eso también es muy importante. Segundo, tengo que asignarle una responsabilidad a estas personas, a estos recursos humanos. Tercero, establecer la relación de autoridad y coordinar los niveles de autoridad o de jerarquía. Que, por ejemplo, habíamos visto al principio, acá están, por ejemplo, los labores culturales se encargan generalmente los tractoristas, los
los labores mecánicos, perdón, los culturales, los peones, los seguimientos de las tareas de asignación del capataz y los seguimientos del presupuesto de las tareas del ingeniero agrónomo. Cada uno va a tener su actividad. Entonces, eso es fundamental. Por ejemplo, acá yo le hice un ejemplo 2. En los diarios generalmente pasa que ciertas empresas, por ejemplo, empresas grandes como el IAC Argentina, que es una empresa de Salta, que es una empresa agroindustrial, que siempre generalmente está necesitando ingenieros agrónomos, o también algunas agroquímicas que necesitan sí o sí un técnico para que los asesore a la gente que va a comprar y demás. Entonces, una de las características que se le pide, bueno, primero enviar el CV, ¿sí? Que sea full time, o sea, que tenga una disponibilidad de horario grande, amplia. Disponibilidad de vehículo también es una de las características, capacidad de liderazgo, confianza, que sepa trabajar en equipo y conocimiento de inglés y conocimiento de trazabilidad del producto fitosanitario. Generalmente ese sería el perfil que se busca, pero el perfil que se busca va a depender del tipo de empresa que lo necesite o lo demande. Generalmente los ingenieros, obviamente, el perfil de los mismos se adapta de a poco al perfil que necesita o que demanda la empresa, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, yo le puse de ejemplo 2 para que observemos, ¿sí? Lo mismo en el caso del capataz, ¿sí? Volviendo a la diapositiva anterior, lo mismo, que el capataz sepa también, que sepa tener una buena comunicación con los subordinados, con los peones, ¿sí? También tiene que ser responsable, tiene que tener este compromiso. Y así lo mismo para los operarios. ¿Por qué yo necesito un operario? Porque yo necesito una persona para mochilear. Una persona para mochilear tiene que saber primero que nada cómo se carga la mochila, cómo se calibra la mochila. Entonces, más que nada, todo eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Para delegar las actividades que le corresponden y que se necesitan en la empresa. Bueno, esto ya hemos visto, las empresas, los organigramas. Bueno, posteriormente nos vamos a la otra etapa del proceso administrativo, que es el control, como vemos acá en la tercera diapositiva. En realidad la cuarta etapa del proceso administrativo es la ejecución, pero la ejecución más que nada es cuando se comienza a ejecutar o a realizar las actividades propiamente dichas ya planificadas, ¿sí? Que se haya planificado y demás. Entonces vamos a la etapa del control, que es lo que vemos acá, que es la cuarta etapa del proceso administrativo. Bueno, esta etapa es la etapa más importante en el proceso de administración porque explica el grado de cumplimiento de la respectiva planificación y la corrección de las desviaciones para asegurar el logro de los objetivos planteados en el planeamiento. Todas estas etapas del proceso administrativo están interrelacionadas, o sea, no es que hay una etapa sola, no. Si yo, por ejemplo, doy control, tengo que hablar siempre de las otras etapas, porque todas están relacionadas, entonces todas son relevantes, pero digamos esta etapa es la más relevante porque esta es la que con el control yo ya me fijo todo, me fijo si hizo bien la planificación, si está bien la organización, cuál es el problema y demás, ¿sí? De lo antes mencionado, interesa saber que al momento de control vamos a encontrar desvíos de los objetivos y metas, propuestas y medidas correctivas para alcanzar el éxito de lo planeado y organizado y dirigido, que es como yo dije anteriormente. Las etapas del control son las siguientes. Establecer las normas o bases de control que surgen de los objetivos y metas propuestas en el plan, ¿sí? Eso es muy, muy importante, ¿sí? Porque nosotros cuando habíamos hablado en el anterior encuentro de lo de la planificación, habíamos dicho que nosotros para hacer una proyección, ya sea a corto o a largo plazo,
el empresario productor se planteaba, digamos, un objetivo, una meta, normas, reglas. Entonces lo mismo acá, ¿sí? Tener establecer las normas o bases de control que surgen de los objetivos y las metas que yo ya me planeé anteriormente. Por ejemplo, aumentar la rentabilidad o capacitar a los recursos humanos, pueden ser que sean algunos objetivos que yo ya me haya que yo me haya planeado ya anteriormente. Eso es muy importante, ¿sí? Posteriormente, comparar con el resultado real de la información recopilada. Acá se refiere, como vemos acá en el gráfico, acá está lo que estoy diciendo, lo que está, digamos, asentado en el gráfico. Estas normas o bases de control derivan de las metas y objetivos que yo me planteé. Por ejemplo, un objetivo, como habíamos dicho anteriormente, sería aumentar la rentabilidad, y para eso una de las normas puede ser que se trate de utilizar menos fitosanitarios para tenderlo a que no haya tanto desequilibrio con el ambiente, ¿sí? A tratar de, de estar, digamos, en línea con los hitos ambientales a nivel nacional, provincial e internacional, puede ser. Y con respecto a la situación actual de la empresa, se refiere al diagnóstico, que es lo que realmente le estaba pasando a la empresa, ¿sí? Entonces, estas dos, las normas o bases de control que derivan de estos objetivos y metas, se comparan con lo que realmente le está pasando a la empresa. Y de ahí surgen, digamos, lo que son las desviaciones, ¿sí? Que son las desviaciones, que es lo que vemos en el punto 3. Determinación de las desviaciones a partir de comparar las normas o medidas o bases de control con la situación de la empresa, que lo que vemos acá, que es el rombito, que esta D son las desviaciones. Posteriormente tenemos el desarrollo de las medidas correctivas. En el caso de que yo compare y observo que no se está respetando eso, que se está aplicando, no se está haciendo rotaciones de fitosanitarios, y se está aplicando, por ejemplo, el caldo del día anterior, yo ahí puedo producir varios efectos negativos en la planta y en el ambiente. Entonces no estaría respetando las normas que me planteé anteriormente en base a los objetivos, que es lo que habíamos dicho. Entonces yo ahí ya desarrollo las acciones correctivas. Y generalmente las acciones correctivas lo que trata de hacer más que nada es tratar de corregir, ¿sí? De sancionar, que va desde la si es muy grande la falta que se hizo, por ejemplo, esta persona no se puso el equipo de protección, tiró el caldo del día anterior en el suelo y demás, yo ya ahí aplico las medidas correctivas de la más grande a la más pequeña. Se trata de no castigar, digamos, ¿no? a estas personas, ¿sí? Y también para hacer estas correcciones obviamente tengo que fijarme en la relación costo-beneficio, ¿no? Esto es muy importante. Bueno, entonces puede ser. Y de ahí ya vamos hacemos las acciones correctivas en el caso de si es que lo necesitase, ¿sí? Y bueno, y tenemos también los puntos críticos de control. Los puntos críticos de control surgen por la imposibilidad de controlar. Es como habíamos dicho anteriormente, que la persona no puede controlar todo lo que está haciendo el tractorista, todo lo que está haciendo el capataz, todo lo que está haciendo el ingeniero agrónomo y demás. No, para eso se delimitan puntos críticos, ¿sí? Como ser determinar las probables causas de las desviaciones, ¿sí? Cuáles fueron los orígenes de estas desviaciones. Si volvemos anteriormente, acá tenemos, quiero saber qué ha pasado por qué se han producido estas desviaciones, por qué no se están respetando las normas que derivan de los objetivos, ¿sí? Que yo me planifiqué anterior, que yo incorporé anteriormente en la planificación. Entonces ahí puede haber muchas causas, y para eso obviamente yo ahí lo puedo hacer a través de diferentes técnicas de diagnóstico, como lo habíamos visto en las anteriores clases, que era la espina de pescado, que era el FODA, ¿sí? Que para saber, digamos, qué está pasando en la empresa y si hay que corregir o no, que es lo que está acá. La segunda era la incidencia de las distintas causas, cómo van a influir, ¿sí? En el desenvolvimiento de la organización de la empresa. Y la tercera es el grado en que estas causas pueden ser controladas o no. Y eso es lo que hemos dicho anteriormente, que
hay que tratar de agarrarlas a tiempo, ¿sí? Porque si es que yo no las puedo controlar, entonces yo digamos que no me conviene en relación costo-beneficio tratar de corregir esto porque es antieconómico para la empresa, etcétera, pues ya es tarde y no puedo. Entonces son esos los puntos críticos del control que hay que tener en cuenta. Bueno, tenemos también con respecto a la clasificación de las causas. Las causas pueden ser controlables, como ser, por ejemplo, granizo, sequía y huelga. ¿Sí? Que eso puede causarme que me haya atrasado la cosecha o que el rendimiento, la productividad del cultivo ha sido muy baja. Capaz que en las campañas anteriores se obtuvo 2.500 de tabaco de kilogramos por hectárea y en estas últimas campañas se obtuvo 1.800, etcétera. O también puede ser los calores intensos debido al cambio climático que hay en todo el mundo, etcétera. Puede ser que la planta esté muy estresada, entonces no ha producido mucha biomasa y demás, y la calidad de la hoja es baja. Generalmente la hoja ha tenido efectos por daño solar y demás, se ha estresado mucho, entre otras consecuencias que pueden ocurrir debido a estas causas sequía. Después tenemos las causas que son no controlables, ¿sí? Como ser la incertidumbre política, que es lo que puede llegar a pasar. Es lo que generalmente, que cuando habíamos hablado anteriormente, que el productor empresario, obviamente, que una de las características de la empresa agrícola es que la producción se encuentra al aire libre, a diferencia de una empresa industrial, ¿sí? Que se encuentra delimitado el espacio físico. Acá no se encuentra al aire libre y no se sabe lo que puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar, digamos, algún desastre natural o de alguna acción antrópica, o también puede ser una incertidumbre política, que son los riesgos que debe asumir el empresario productor, ¿sí? Algún cambio de gobierno, que es lo que se refiere acá, que puede llegar a pasar, y me puede afectar, obviamente, la producción y demás. Bueno, en las acciones correctivas se procura no castigar a nadie, sino se debe sancionar con la sanción más baja, la más alta, que la que hemos dicho anteriormente. Se debe corregir la desviación si todavía es posible y se puede. Y hay que evitar que esto vuelva a ocurrir, que se vuelva a repetir. Y bueno, los aspectos a tener en cuenta en la tarea de control. ¿Sí? Entre ellos tenemos la oportunidad que se está a tiempo de corregir, que es lo que hemos dicho. Costo del controlar no debe ser superior al beneficio que se puede obtener. De allí es la importancia de la simplicidad y la claridad en la determinación de los puntos críticos de control. Y por último, la información debe ser factible, recogible, comprensible y maleable. ¿Sí? Que es lo que tenemos acá en el gráfico, la flexibilidad que se refería a eso. Yo para hacer todo esto, para saber si hay desviaciones, ¿sí? Tengo que saber que toda la información que yo obtenga, obviamente, tiene que ser clara de analizar, clara de entender, etcétera. Eso se refiere con la flexibilidad. Bueno, pregunta que es muy importante es ¿quién controla? De acuerdo al organigrama, para la empresa el que controla es el que planifica, que es lo que habíamos dicho. Bueno, tenemos esta última diapositiva, me parece, que es el tablero de control. No lo vamos a indagar mucho, pero capaz en los posteriores cursos lo podemos hacer. Es una planilla ágil y completa que nos permite tomar las mejores decisiones, ¿sí? Esta debe tener ciertas características como ser reflejar la información que sea cuantificable, evaluar situaciones no responsables, focaliza los objetivos medibles, orienta el juicio o la decisión del productor empresario, ¿sí? Busca áreas clave para la aplicación, integra todo, plan, toma decisiones, resume el proceso administrativo, se lo grafica en forma de una matriz. Más que nada es eso. Bueno, damos por concluido el encuentro número 3. Espero que haya sido, digamos, claro y les sirva y sea muy útil. Bueno, muchas gracias. Hasta el próximo encuentro. Saludos.